Bienvenidas amigos y amigos a Local Shadows, capítulo número 3. El día de hoy tengo un podcast bastante interesante. Cambiamos el formato un poco, ya no presencial, sino a través de videollamada, pero no por eso deja de ser un podcast bueno, algo interesante, temas culturales que no dejan de llamar la atención en general. El día de hoy, como dije, mi colaborador habitual, Jorge Durán, me pidió un descanso, me dijo: Camilo, cálmate por los podcasts, tengo cosas que hacer en la casa, tengo esposa, me dijo, así que un saludo para él, que seguramente va a estar viendo esto porque también le interesa mucho todos estos temas. Así que el día de hoy tengo un colaborador con el cual fue la primera persona literalmente con la cual yo hablé de un podcast. Y dije: oye, ¿sabes qué? Es interesante poder expresar nuestras ideas a través de internet. ¿Y por qué no hacer un podcast, algo en YouTube? Y surgió este proyecto y después de varios meses ya por fin se dio a conocer, como dije, el proyecto. Y tengo el día de hoy el agrado de presentarles a Eric Riquelme, que está el día de hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Eric? Cuenta, introdúcete un poco, a qué te dedicas y lo que estudias, todo eso. Hola Camilo, ¿cómo te va? Bueno, de antemano darte las gracias por el espacio, digamos, en esta circunstancia en la cual podemos dialogar y enriquecernos mutuamente a través de distintas temáticas que pueden ser muy interesantes y quizás poco habituales para ciertos espectadores. Pero Claro. muchas gracias por la invitación, se agradece. Bueno, estudié traducción en inglés un tiempo en la universidad. Ahora en esta circunstancia no estoy aplicando, digamos, a ese campo, sino que me estoy dedicando a ciertas investigaciones de geopolítica y quizás sociológica en algún sentido, y aquí estamos. Claro, o sea, ideas, es interesante estudiar ese tipo de cosas porque no son comunes, ¿cierto? O sea, Claro, no. para ciertas personas puede ser también un pasatiempo, si es que uno tiene tiempo, digamos. Claro, pero no son temas comunes, son temas difíciles para estudiar, diría yo. No es tan Sí, fácil. tiene su grado de complejidad y claramente se necesita una base, digamos, un poco desarrollada. Claro. O sea, lo primero yo creo que es interesarse en esos temas. Interesarse, porque si uno estudia por estudiar sin interés, cuesta, la verdad, el triple, diría yo. Podría decirte que soy una víctima de las circunstancias actuales, las que me trajeron a esto. Claro. Bueno, ahí hablamos un poco de lo que es el COVID, ¿verdad? Que te llevaron a encerrar en casa. ¿Cómo lo llevas el tema del encierro, en tu caso? ¿Cómo tú eras de salir, tú eras de compartir con amigos, o eras más bien de casa? Por ejemplo, en mi caso, yo siempre he sido casero. Claro, salía bastante, pero siempre tuve el vínculo, digamos, ligado a el hambre de investigar ciertas temáticas que son poco comunes y que no se ven mucho en las universidades ni tampoco son explícitamente explicadas por ciertos docentes de las universidades contemporáneas, por lo que uno termina eligiendo ciertos caminos para poder, caminos alternativos para poder indagar en otro tipo de información. Claro, y siempre dicen que es bueno ser autodidacta, porque la universidad te puede entregar, si es que con suerte, el 50% de lo que tú necesitas, porque el otro 50 o 60% lo tienes que aplicar tú. Exactamente. Va todo en el hambre del saber, de uno mismo. Y es también importante poner en tela de juicio todo, ¿eh? No porque de repente, no porque te lo diga la universidad, tiene que ser tal cual lo que ellos dicen. De todas maneras, Camilo, no hay que quedarse siempre con una verdad, sino que... Claro, hay que contrastar información. Uno tiene que indagar y ver las diferentes aristas y caras de la moneda que puedan, digamos, estar a la mano, porque no todas están a la mano. Claro, por ejemplo, estamos viendo hay muchas influencias políticas en lo que es la universidad del día de hoy, siendo que las universidades deberían ser neutrales, científicas, ¿cierto? No muy influenciada por cierto sesgo político, por ejemplo. Exactamente. Las universidades actuales, tanto en Latinoamérica como en las de Europa, están siendo, digamos, de alguna forma influenciadas por colores políticos muy fuertes. Sí, y cierto, los cuales si tú dices algo en contra, por ejemplo, te pueden llegar a censurar, incluso pedirte, por favor, que te vayas de la universidad. Exactamente, sí. Está complicado ese asunto, pero... Por esa misma razón, uno desde el ámbito personal trata de indagar en el mar de... Hay tanta información. Exactamente, hay tanta información. Y hoy día, bueno, en la modernidad que estamos, la industrialización del mundo, es tan fácil acceder a información tanto falsa como verídica. Pero es tan fácil corroborar ciertas informaciones que es raro que el día de hoy la sociedad siga sesgada
por una idea que es tan fácil contrastarla, ¿cierto? En todo ámbito en general. Nos cuesta, digo yo, tanto idiosincrasia latina también, nos cuesta mucho lo que es contrastar información, siempre nos quedamos con la primera fuente y eso es peligroso, ¿cierto? Claro, es parte de nuestra idiosincrasia que viene desde el principio, desde la educación básica, en el caso chileno, en el caso de nosotros como compatriotas, desde la educación básica hasta la media, va sesgado va dependiendo también del tipo de escuela, pero todo es tan estructurado que no te permite mucho diálogo entre Debate de ideas, diría yo. Exactamente, el debate de ideas. No hay mucho debate. Poco. O no se ha visto mucho durante estas últimas décadas. Y eso sobre todo yo digo que se acentúa mucho más, por ejemplo, en las carreras sociales, más que las, por ejemplo, de ingeniería. Por ejemplo, yo soy ingeniero informático, yo puedo decir que conté con la suerte de que donde yo estudié no habían colores políticos, sino que era solo ciencia, en este caso informática, que en la informática no hay mucha política que digamos, son solo números, como decimos prácticamente. Entonces yo por lo menos tuve la suerte de no estar en una universidad influenciada, hasta el 2018 que fue que salí. De ahí en adelante no sé cómo estará la cosa. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que en cierta medida va dependiendo mucho de las carreras, pero sí las universidades en general, prácticamente en Chile, tienen un color político bastante definido. Sí. Y bueno, en las carreras artísticas es muy notable hacia dónde va el Claro. color. Y lo podemos extrapolar a mucho más, parte de la universidad, incluso a los colegios, también las redes sociales. Tú sabes, el día de hoy la censura que hay en las redes sociales es terrible. Hay cosas... Es un arma de doble filo en las redes sociales, digo yo, porque no es tan fácil llegar y publicar algo. Si bien por una parte dicen, claro, es una entidad privada la cual tú al hacerte una cuenta aceptas los términos y condiciones, pero por el otro lado, ¿dónde queda supuesta libertad de expresión que ellos predican? Predican era la palabra que buscan. Exactamente, yo creo que lo definiría de la misma forma, una arma de doble filo, porque se puede utilizar para bien o para mal. Claro. Estamos viviendo una revolución tecnológica bastante inesperada porque la tecnología avanza cada vez más y eso hace que tengamos nuestros pros y nuestros contras, digamos, en ciertos puntos de nuestra vida. Y la pandemia lo acentúa también con el tema del teletrabajo. La gente está mucho más metida en redes sociales, mucho más metida en Netflix, por ejemplo. Se acentuó mucho más con la pandemia, donde estamos todos encerrados. Claro, prácticamente estamos viviendo una nueva era y que es totalmente digital. Claro. Incluso se decía que hay muchos trabajos en los cuales descubrieron que era totalmente innecesario asistir a las oficinas. Que después de la pandemia decían que hay empresas que van a seguir con el modelo teletrabajo porque también te ahorra en infraestructura. Por ejemplo, una oficina necesita mantenimiento, se paga la luz, se paga el agua, tienes que pagar cosas mínimas, el confort. Cuando ocupan electricidad, tú sabes que en la oficina hay cafetería, el hervidor. En cambio, si cada quien está en su casa, se abaratan los costos de producción, más allá de los sueldos. Claro. Yo creo que la economía actual, global en sí, va muy de la mano con esta revolución tecnológica. Hay mucha inversión detrás de todo esto y que de alguna forma u otra nos está facilitando en cierta medida abrirnos el campo de la información, pero a la misma vez nos está limitando. Es una paradoja porque dice la tecnología o las redes sociales me acercan de los que están más lejanos, pero me aleja de los que están más cercanos. Totalmente, exacto. Sí, estoy muy de acuerdo con eso. Estoy muy de acuerdo con eso. Bueno, y con esa introducción vamos de lleno ya a lo que nos convoca, ¿cierto? Tenemos 3 temas, como dije, que llaman mucho la atención, interesantes. Tenemos primero Cristiania, que es un pueblo, algo interesante, ¿eh? Lo vamos a hablar, lo vamos a detallar. También tenemos, vamos a entrar después un poco en la filosofía, vamos a preguntarnos qué es la libertad, si la libertad es un mito. Es algo interesante hablar, ¿eh? Como decíamos, la tecnología, ¿cierto? Las cárceles virtuales, qué sé yo, tantas cosas, estamos encerrados en casa. Vamos a hablar un poco de la libertad y plantear desde las bases de la libertad a qué se refiere. Y como tercer tema, tenemos el efecto mariposa, que es un proverbio, creo que chino, ¿verdad? Exactamente, un proverbio chino. Que claro, tiene que ver con un tipo de teoría, tiene un poco de estadística, un poco de matemática, pero aplicada como a la vida real, ¿cierto? Y física, por sobre todo. También física. Es también como la teoría del todo, ¿verdad? Algo similar. Claro, son teorías diferentes, pero que forman parte de la ciencia. Y apuntan más o menos a lo mismo, ¿verdad? Claro, apuntan a lo mismo. Que, son parte del campo. Claro, efecto, consecuencia y resultado, una cosa así. Así que vamos al primer tema. Tenemos Cristiania,
Así que te dejo, a ver, ¿qué es lo que es Cristiania? Bueno, Cristiania, Camilo, perdón. Cristiania, sí. Cuesta decirlo, Eh, ¿eh? sí, es una palabra bastante compleja, pero bastante interesante porque, bueno, Cristiania es un barrio que se encuentra en Copenhagen, en lo que es Dinamarca. Ya. Para poder entender qué es Cristiania, tenemos que irnos al pasado. Voy a partir comentándote que Cristiania es un barrio parcialmente autogobernado donde tiene aproximadamente unos 1000 habitantes que son los residentes. Cubre un área de 34 hectáreas en el barrio, es bastante pequeño. Ya. Tiene bastante vegetación, tiene bastante bosque. Este barrio es muy conocido y muy popular por tener ciertas excentricidades, por así decirlo. Una de ellas es la venta de droga, pero que más adelante lo vamos Vamos a a detallar un poco, desarrollar. sí. Exactamente. Vámonos, retornémonos al origen de este Ya, barrio excéntrico, famoso en Dinamarca. vamos. Para eso tendríamos que llegar a los tiempos de la Guerra Fría, entre los años 60 y 70. Durante los tiempos de la Guerra Fría, el gobierno de Dinamarca tenía un asentamiento militar en lo que hoy en día es Cristiania. Ya. Este O sea, era una asentamiento base militar. era una base militar que durante la Guerra Fría, y debido a estas tensiones que claramente tú también debes saber, las tensiones políticas y de posible guerra que había en la guerra en esa época, produjo que este asentamiento militar, digamos, y que el gobierno de Dinamarca sacara a todo tipo de habitantes en ese sector, junto a los militares, por posible bombardeo o ataque de la Unión Soviética. Ya. O sea, ¿de qué año estaríamos hablando más o menos? Estamos hablando de en la década de los 60. Ya, ya. Posteriormente, esto es anecdótico porque durante la Guerra Fría también, paralelo a la Guerra Fría en términos sociales y culturales, fue el apogeo del movimiento hippie. Claro. O sea, claro, los Eh, 60, todo eso, sí. Exactamente. De hecho, en 1971, un grupo de personas en Dinamarca, unos daneses, unos padres daneses jugando con sus hijos, vieron que este sector, este antiguo asentamiento militar, totalmente abandonado, dijeron, bueno, hay un espacio libre aquí para llevar a nuestros niños y que jueguen aquí. Esto empezó a producir que mucha gente, y mucha gente con tendencia del movimiento hippie, esto es posterior a 2 o 3 años después de Woodstock en Estados Unidos, que como Ya. todos sabemos es El boom, fue como se dice. fue uno de los festivales más grandes y el apogeo de este movimiento que es muy característico por su excentricidad y su... Sí, mira, déjame acotarte algo. Qué contradictorio que un grupo de hippies que se supone que predican la paz hayan tomado un asentamiento militar, ¿ah? Qué contradictorio. Sí, bueno, en este caso estaba abandonado, entonces Claro, ellos claro. dijeron, aquí no le vamos a hacer mal a nadie, se empezaron a habitar de a poco, esto fue muy lento, no fue, Claro, no claro, fue es muy un rápido el proceso, proceso. como se dice. Fue un proceso muy lento, después de las décadas siguientes empezó a desarrollarse, digamos, de forma distinta, pero Claro. al principio llegaron estos hippies, empezaron a quedarse en lugares y tomarse las propiedades que estaban abandonadas, y poco a poco fueron organizándose entre ellos. Algunos comenzaron a cortar ciertos árboles, bosques para tener más espacio, empezaron a organizarse entre ellos, entre la gente. Ya. Y con eso lograron una comunidad que se caracteriza por ser, y hasta el día de hoy se caracteriza por no considerarse parte de Dinamarca, son separatistas de alguna forma. Así Claro. como lo es por otro lado en países como España, el País Vasco, Cataluña, tienen ese carácter separatista. Ya. Y tú te preguntarás que si son separatistas, ¿el gobierno o el Estado danés los ayuda o los financia de alguna forma? Bueno, la verdad es que esta comunidad que fue creciendo durante este tiempo, a principios de los años 80, el gobierno danés les dio la autorización por una ley de que ellos tuvieran la posibilidad de quedarse en ese asentamiento militar. Ya. Pero ahí entramos un poco en política, ¿no? Porque esa te lo voy a preguntar más adelante. Tema político, un poco. Ah, perfecto. Ya, sí, porque mira, quería acotar, por ejemplo, cosa... Después vamos a andar, así que tranquilidad, mira. Hay cosas súper curiosas con respecto Ujú. a Cristiania, que son pequeñas curiosidades. Por ejemplo, tú, si eres ya sea un extranjero o persona de Dinamarca misma, al momento de entrar,
tú no puedes entrar en vehículo, tienes que entrar a pie. No hay posibilidad de entrar tu vehículo a Cristiania. Tienes que hacerlo solamente a pie. El tema de las cámaras, por ejemplo, para todo lo que es youtuber y todo eso, es súper complicado. Es muy complicado porque cualquier persona te va a decir, quita esa cámara, quita esa cámara. Por ejemplo, el tema de la infraestructura, como tú decías, es parte del movimiento hippie. Muchas casas en Cristiania están pintadas como obras de arte. O sea, las casas tienen diseño. O sea, arquitectónicamente eso debe ser hermoso, como te decía. Debe ser súper llamativo. Y también, un tema a llamar la atención también es que tú, al momento, por ejemplo, tú cuando entras a Cristiania, está el letrero afuera, Cristiania, ¿cierto? Y ese letrero por el otro lado, cuando tú sales, dices, cuando ya sales de Cristiania, dices, estás volviendo a entrar a la Unión Europea, te dice. O sea, ¿qué te están diciendo? Nosotros no somos de la Unión Europea. Exactamente, no son parte de la Unión Europea. Y claro. una de las características fundamentales de Cristiania. Claro, bueno, ellos se autodenominan no parte de... Claro, y de ahí viene el carácter separatista que tiene. Claro. En primer lugar. Ahora te voy a preguntar, claro, la estructura política de cómo funciona Cristiania. Como decimos, hay un tipo de alegalidad ahí, porque según ellos son una cosa, oficialmente no lo son, pero tampoco es que los molesten. ¿Cómo es la estructura política, autodenominada política de Cristiania? Bueno, como te comentaba, todo esto comenzó a principios del año 70, donde empezaron a llegar estos grupos de personas. Pero posteriormente, a fines de los años 80, se promulgó una ley en Cristiania que transfiere, digamos, parte de la supervisión del área de la municipalidad de Copenhague. Digamos, toda la municipalidad de Copenhague dejó de tener, digamos, dominio... Jurisdicción, podríamos decir. Dominio y jurisdicción en Cristiania, claramente. Yeah. Y tomó el poder, digamos, el Estado danés. Ya, vale. Tomó digamos, pero se encarga solamente de regularizar, digamos, y inspeccionar, digamos, yo diría las cosas mínimas, diría yo. Sobre todo, más que nada, problemas de droga, porque Cristiania es conocida y es famosa, dentro de su excentricidad, la venta ilegal, porque sigue siendo ilegal porque en Dinamarca no es ilegal la venta de drogas, ni de marihuana, ni de drogas duras. Claro. Por lo tanto, esta comunidad aún así siguió hasta el día de hoy vendiendo marihuana en este caso. Digamos que un espacio alegal, porque, claro, como dices tú, en Dinamarca en sí es totalmente ilegal, pero dentro de Cristiania nadie los molesta. De hecho, se vende droga, creo que en las calles hay puestos de droga. Exactamente. Entonces, la policía puede entrar y salir cuando quiere. Vale. Ellos son muy respetuosos, no llegan con armas ni nada, solo van a inspeccionar. Claro. Porque sigue siendo parte del Estado danés, el Estado danés tiene que hacer eso. Yo creo más que nada para decirle, oye, miren, no se olviden, ustedes no nos pertenecen, pero son parte de nuestra comunidad, de nuestro país en este caso. Claro, y muchos turistas se encuentran con la policía, muchos turistas que quieren visitar Cristiania se encuentran a veces con los policías cuando llegan a inspeccionar, etcétera, y muchos los documentan, muchos turistas comienzan a grabarlo. Y con todo este tema de la venta de drogas, ¿es peligroso para los turistas Cristiania? Mira, la verdad, hay un punto muy interesante con el tema de la droga en Cristiania, porque la comunidad, como está tan bien organizada y que yo considero que es parte de la idiosincrasia germánica que tienen los daneses, es que ellos tratan de separar el tipo de droga que se puede vender por ejemplo, en la famosa calle de Cristiania, que es la Pusher Street, que es una de las calles más famosas, donde está lleno de adornos, hay, digamos, vendedores de... Claro, como el epicentro de marihuana. Claro, la calle principal de droga. Exactamente, pero no permiten, como tú bien dijiste hace un momento atrás, no permiten grabaciones de que los turistas comiencen a grabar, ni fotografías, ni nada de eso. Y tampoco permiten drogas sintéticas. Ya. Lo que podría ser cocaína. Claro. Todo lo que se ha producido, claro, LSD. Las drogas duras y sintéticas no forman parte del negocio en Cristiania, en este caso. O sea, les permiten, por un espacio legal, hasta un cierto tipo, nomás solamente naturales, podríamos decirlo. Exactamente, lo que puede abarcar, en este caso, la marihuana, o quizás hongos o cosas por el estilo. Claro. Me imagino que también derivados de la marihuana, por ejemplo, los queques de marihuana, esas cosas. Por supuesto. Porque claro, está un poco producido, pero no se transforma en sintética. Cierto. Y bueno,
Para seguir comentándote respecto a esto, en estas décadas, en la década de los 80, y esto tiene mucho que ver con el negocio de la droga en Cristiania, hubo un conflicto a mediados de los años 80. Llegaron un grupo, tanto turistas como pueden haber sido locales, motoqueros, Ya. pandilleros en cierta medida, que se apoderaron de ciertas esquinas de Cristiania para poder generar otro tipo de mercado. En el cual, Más oscuro todavía, podríamos decirlo. claro, y que podían participar este tipo de drogas sintéticas que pueden ser más duras y que Ya. generan otro tipo de efectos también en las personas. Y creo que son altamente más adictivas que lo que Claro. podría ser la cannabis en este caso. Exactamente. Este tipo de motoqueros, pandilleros, se intentaron crear digamos, una mafia, un mercado de drogas ilícito, digamos, fuera de lo que tenía acordado esta comunidad desde el principio. Ya. Pero por suerte de los habitantes de Cristiania, estos motoqueros terminaron por disolverse a fines de los años 80, llegando a los años 90. Y todo comenzó a mejorar y volvieron a organizarse de la forma en que estaban desde el principio. Claro, digamos que Ah, quiso entrar un poco ya un tipo específico de delincuencia, podríamos decirlo. Porque me imagino que aparte de las drogas sintéticas, drogas duras, querían entrar otro tipo de negocios también, me imagino transacciones de otro tipo, algo más. Claro, eso puede desencadenar una especie de crimen organizado en cierta medida, pero Y volverse un barrio peligroso, ¿eh? También. Porque de todas formas, y empieza a eso, crecer. claro, y eso espantaría a los turistas Claro. Porque hoy en día usualmente... o sea, me refiero, es relativamente seguro entrar a Cristiania. Sí, es relativamente seguro, es bastante seguro. Y diría incluso que es mucho más seguro que ciertas comunidades o ciertos guetos de Latinoamérica. Claro, de eso no hay duda alguna. No hay duda, sí. Claro, porque para ellos es un poco arriesgado, pero a su nivel. Porque al nivel, claro, si comparamos el nivel de nosotros, la violencia acá se dispara. Cristiania sería un barrio totalmente tranquilo y común de Latinoamérica. Sí. Si tuviéramos que comparar a Cristiania con barrios de Ponte tú de Santiago, o ponte de alguna comuna de Santiago, por así decirlo. ¿Eh? Mira, culturalmente se parecería mucho a lo que es el barrio Las Tarrias, aquí en Santiago. Culturalmente, pero digamos más a fondo el tipo de organización, porque el barrio Las Terras no está separado de Santiago, claro. forma parte. No, pero como un poco la infraestructura y un poco el comportamiento de la gente, ¿te refieres? Yo creo que la idiosincrasia es una de las grandes diferencias de todo. Claro. Marca la gran diferencia, la idiosincrasia de ambos. No, pero ya, volvamos un poco a Cristiania, centrémonos un poco. Mi pregunta siguiente es, ¿por qué las autoridades, en este caso si ya en Dinamarca totalmente es ilegal la venta de droga, pero ahí sí se permite, ¿por qué no se desintegra lo que es Cristiania? Porque igual me imagino que para el Estado danés supone un problema que un cierto tipo de comunidad se autodenomine independiente, debe ser algo claro. Más allá de curioso, debe causar unos mínimos problemas burocráticos, me imagino. Sí, mira, ¿cómo ellos cómo se mantiene esta comunidad? Las personas que habitan Cristiania pagan un alquiler comunitario que... Por ejemplo, el agua y la electricidad, mucha gente podría pensar que el Estado quizás financia la electricidad, lo subvenciona, digamos, en este caso, pero no es así. En este caso, la comunidad le paga a ciertas corporaciones para poder tener la agua o electricidad. Y va dependiendo del consumo implicado en este caso, cuánto consuman y todo. Claro. Pero le pagan a corporaciones que se encargan de eso. Empresas privadas, me imagino, subvencionar empresas privadas. Claro, el Estado aquí no entra en ese aspecto. Claro, o sea, dice, no entra, pero a ver, les dejo esta solución, una cosa así. Claro, no los abandona del todo, podríamos decirlo. Claro. Y aparte, otro dato curioso, déjame decirte, perdona que te interrumpa. Sí, no, adelante. Aparte como dices tú, de que, claro, son empresas privadas las que le distribuyen el agua en este caso y en la luz. También hay una curiosidad decir que las cosas son mucho más baratas dentro de Cristiania, porque sabemos que Dinamarca es sumamente caro.
Por ejemplo, Sí, los sí, sí. impuestos son súper altos y todo eso. En Cristiania, por ejemplo, las cosas valen un 50%, menos que lo que valdría, por ejemplo, un chocolate o una ropa, que sea una polera. Dentro de Cristiania te sale mucho más barato porque dentro de Cristiania hay tiendas, hay restaurantes. O sea, no es un barrio residencial solamente, sino que también hay comercio. Exactamente, hay comercio y este último tiempo ha aumentado, digamos, Cristiania cada vez está más caro. Y hay Ya, un dicho de los turistas que dicen que para ser hippie es bastante claro. caro ser hippie. Sí, sí, o sea, claro, es una contradicción. Es que yo creo que nadie se escapa de lo que estamos viviendo hoy en día. O sea, el tema del comercio, como decimos, el globalismo. Hoy día está todo conectado. Claro. Nadie se arranca, yo creo ya. Sí, los habitantes de Cristiania tienen un presupuesto de 22 millones de coronas danesas al año. Es el Ya. presupuesto de los habitantes. Y cada adulto paga aproximadamente 1.900 coronas al mes, digamos, para los fondos centrales de Cristiania y para que pueda mantenerse de alguna forma. Ya. Y tienes, por ejemplo, la transformación a la conversión, como se dice, a dólares. Si no, no importa. Si no, ahí No, no, lo buscan en Google, no hay problema. no sabría calcularlo ahora a grandes rasgos porque no recuerdo cuánto está el dólar ahora. Ya, ya. No, pero se puede buscar en Google ahí. O si no, lo pongo en Magnífico. pantalla y no hay problema. Ya, no, pero está bien, mira, como decimos, claro, supone un problema para las autoridades, pero no deja de ser no deja de ser curioso, Cristiania. Por ejemplo, tenemos estos barrios que se autodenominan independientes, como dijiste tú, Cataluña, ¿cierto? País Vasco, imagínate, País Vasco, Claro. o sea, ellos se autodenominan un país, tienen su lenguaje autóctono. ¿Sabes tú si en Cristiania Son- hay como por ejemplo en Cataluña el catalán, en el País Vasco tenemos el euskera, creo que ¿cómo se llama este otro? Los gallegos también tienen su propio idioma, autóctono, podríamos decirlo. Afortunadamente, Cristiania, los habitantes de Cristiania forman la misma etnia germánica que el resto de los daneses. Ya, No hay una diferencia étnica ni mucho menos cultural. Bueno, cultural en el sentido de que pueden haber ciertos estereotipos que se pueden acercar al movimiento hippie de aquella época hasta ahora. claro, pero han pasado muchos años ya. Pero claro, esto al paso del tiempo y con las décadas Se va disolviendo, diría yo. claro, pero ciertas costumbres se mantienen. En Claro, el caso de la venta de marihuana, que claro. fue muy común en aquella época de los entre 60 y 70, sobre todo De en el hecho, se movimiento dice hippie. que es tan fácil ver en Cristiania a cualquier empresario exitoso o multimillonario hacer fila para comprar marihuana en Cristiania. Dicen que es súper común verlo. O una autoridad pública también, dice. Sí, hay un dato bastante curioso que aproximadamente en el 2011, entre el 2011 y el 2012, se hizo una fundación para Cristiania en la cual ellos podían comprar ciertos terrenos y, digamos, construir casas y todo. Pero, por ejemplo, Camilo, te voy a poner a ti de ejemplo. Si Ya. tú construyes una casa en Cristiania, con el dinero, con tu dinero o con ayuda de otra persona. Construyes la casa, después de terminarla, tú no tienes el derecho de venderla, sino que forma parte de la comunidad. O sea, tú no eres el dueño de la casa, sino que la comunidad se adueña de la casa que tú construiste, con tu dinero, con el Vale, vale. dinero de cualquier persona. Y es un dato bastante curioso porque de alguna u otra forma, por este tipo de organización, es que se han mantenido, digamos, como comunidad. Ya. Hoy Vale, han vale. sobrevivido en cierta medida, digamos. Claro, sobrevivió, es Pero una buena palabra, sí. sobrevivido, claro, sí, sí, porque yo a gusto personal no me gustaría para nada ese No, tipo claro, amigo. de organización. Sí. Claro, o sea, el tema, claro, tanto para ti, para mí, me imagino también el tema de la propiedad privada representa algo importante para debatir en el futuro, qué sé yo, para tus planes Bueno, personales también. claro, la propiedad privada llega a ser un mito en Cristiania. Claro, No claro, un mito. forma parte Claro, o sea, de construyes la tú, lo financias realidad. tú, qué sé yo, pagas tú a la constructora en este caso, y claro, y te dicen, es nuestro. No es Claro, tuyo, es claro. nuestro. No, curioso, curioso. De hecho, te iba a comentar y se me fue el dato. Ah, por ejemplo, hay barrios similares. O sea, una pregunta, ¿qué barrios similares podemos encontrar acá en Latinoamérica? No, ya sabemos que Cristian no es peligroso, es tranquilo, es un barrio, una infraestructura bonita, pero similar en el sentido de que está limitado para cierto tipo de público, independientemente si es bueno o malo. Mira, la ¿Qué podemos verdad, encontrar acá en Latinoamérica? sí, 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 mira, aquí en Latinoamérica, mira, en un comienzo se me vino un caso en Atenas, Ya, en Grecia, hay un barrio que no recuerdo el nombre, la pronunciación en griego, pero muy famoso
no es tan antiguo tampoco, digamos, el motivo de por qué se asemeja en este caso a Cristiania, pero los vasos comunicantes que pueden tener entre los dos, las semejanzas, que pueden ser quizás pocas, digamos, no es el 100%, pero es que ocurrió que en un barrio griego en Atenas hubo un conflicto entre policías y manifestantes, en el cual un policía mató a un griego, a un manifestante griego, y eso generó una ola y un estallido, digamos, de anarquía en ese barrio, en el que terminó prácticamente en una batalla campal entre la policía y los habitantes de ese barrio. Ya. Lo que de alguna forma hizo que se convirtiera en una especie de gueto apartado del resto de la ciudad, siendo que forma parte casi del centro de la ciudad de Atenas, pero que aún así la policía tiene dificultad al ingresar ahí. Ya. No estoy claro si ocurre lo mismo, digamos, en términos del mercado de drogas en Atenas, pero sí tienen esa... O sea, es una característica similar, claro. Claro, tienen esa semejanza, digamos, separatistas que no quieren pertenecer al resto de la comunidad, Claro. que en este caso sería la ciudad de Atenas, sino que tratan de aislarse del resto. Donde hay un barrio, de hecho, a ver, la pregunta de Latinoamérica la vamos a dejar un poquito más adelante. Dices que hay comunidades o algo similar entre comillas. Sabemos que la violencia es mucho más, como dijimos, mucho más grave acá en Latinoamérica, pero yo me acordaba de cuando investigaba un poco de Cristiania, me acordaba del edificio Ponte City, que se llama. Está Ponte City Apartments, que está en Sudáfrica. Ah, ok, Dejo sí. está en Johannesburgo, es el edificio residencial más alto de Sudáfrica. De hecho, es súper grande, tiene 54 pisos. Creo que le llaman la Torre de Babel también, ¿o no? No sé, ahí desconozco, pero... es súper curioso porque es un edificio circular. Tiene, claro, es así súper grande, es hasta el piso 54. Tiene adentro, claro, tiene un hueco. O sea que, claro, los apartamentos son así, circulares. Esto es un tubo, podríamos decirlo. Es bastante curioso. Por ejemplo, sellaron sus ventanas por dentro. Por ejemplo, tú vas en el pasillo, ¿cierto? No sé, en el ascensor sueles un pasillo para entrar al departamento. Las ventanas que dan hacia el interior del edificio las tuvieron que sellar. ¿Por qué? Porque la gente se tiraba, se suicidaba. Había muy alto grado de suicidio y vi un video, me acuerdo que la persona trataba de abrir la panilla de la ventana y no se podían abrir. Es bastante curioso. Por ejemplo, también me acuerdo que es un poco similar a Cristiania porque dentro de este mismo edificio habían tiendas de ropa. De hecho, está la segunda tienda más alta del mundo, porque la primera, no me acuerdo dónde está, pero es la segunda tienda, me refiero en altura, una tienda de ropa, es la segunda más alta del mundo. También tienen restaurantes. Era todo con la idea desde el principio. Obviamente un edificio tiene una buena idea, no para ser un gueto ni nada de eso, sino que era una propuesta del gobierno que lo querían convertir en un edificio de alta alcurnia, obviamente, tipo condominio, ¿cierto? Donde no todos, o sea, solamente los blancos tuvieran acceso en este caso al edificio. Pero ¿cuándo comenzó este declive? ¿Por qué te digo que es un barrio similar? Porque actualmente, por ejemplo, está el 60% de los departamentos, porque creo que caben 2.000 personas, muchísimo. Creo que el 60% de los departamentos están tomados de forma ilegal, que están invadidos solamente, o sea, estaban abandonados y están eso invadidos. no lo sabía. Sí. En un tiempo también fueron, incluso antes de esto, porque eso ya es actualidad. Hoy en día, claro, cualquier persona puede entrar a este edificio, puede mirarlo. Obviamente hay un control de entrada, ¿cierto? Un control de salida. Hay estacionamiento, por ejemplo, estacionamiento del piso... Hasta el 7º piso son estacionamientos. Y de ahí hay como un intermedio y desde el piso 11 hacia arriba comienzan lo que es las habitaciones, los departamentos de vivienda. Y esto hace muchos años atrás, cuando ya se abandonó, cuando por ejemplo ya empezaron a llegar los negros, como se dice tal cual, a invadir este edificio. Obviamente los blancos y lo que es el gobierno abandonó el edificio totalmente, lo abandonaron. Y después obviamente con Mandela, cuando Mandela estuvo en el poder, se abrieron más las fronteras de Sudáfrica. Eso que hizo que llegara mucha más gente a Ponte City. Mucha más gente, como te decía. En ese tiempo vivían, si el edificio era para capacidad de 2.000 personas, vivían 10.000 personas. O sea, era algo terrible. En el hoyo, por ejemplo, estaba el edificio, ¿cierto? El hueco al medio, abajo habían, creo que hasta el 5.º piso basura. Porque la gente, claro, no iba del piso 50 porque en ese tiempo no había ascensor. Del piso 50 no iba a bajar la escalera para ir a dejar la basura abajo. ¿Qué hacían? La tiraban por el medio para abajo. Creo que era, y decían que era un olor horrible. Y después de todo eso, cuando dijeron, a ver, el edificio ya lo tuvimos que abandonar, lo tomaron, después fue raptado por bandas criminales sudafricanas y posteriormente quisieron convertirlo en un cárcel. Imagínate cómo hubiera sido una cárcel circular y de un puro edificio. ¿Cómo te lo imaginas? Yo creo que el grado de violencia ahí habría sido terrible. Claro,
Prácticamente las guerrillas africanas se tomaron el metro cuadrado de todo el edificio. Claro, claro. No, pero actualmente ahora, como te dije, es más residencial, pero aún así, como te había dicho, 60% de los departamentos están tomados. O sea, claro, no deja, comparte ciertas características un poco similares a lo que es Cristiana, con la intención de querer hacer vida dentro solamente de ese círculo, que, como te decía, habían tiendas, habían restaurantes. Comparte esa similitud de estar cerrado, de estar aparte de la sociedad. Hay una característica de los habitantes de Cristiania que es poco conocida. No quiere decir que los habitantes de Cristiania, digamos, por sentirse separados del Estado danés y sintiéndose como una comunidad, digamos, separatista, aún así muchos habitantes de Cristiania que son residentes de la comunidad y del barrio, perfectamente salen a trabajar a otros lados de la ciudad, fuera de la comunidad, y después vuelven a su residencia, como también muchas personas que son de fuera de la comunidad van a la comunidad a trabajar. Como tú bien mencionaste, hay restaurantes, claro, tiendas de ropa, lugares, digamos. Puedes hacer vida dentro de Cristiania. Exactamente. Entonces, esto se ve por los dos lados, tanto como residentes como los que están fuera de la comunidad. O sea, tan cerrado, entonces no se podría decir. Es extraño, porque está cerrado, pero no está cerrado. Es una comunidad muy excéntrico, es la palabra ideal para definir este barrio, esta comunidad danesa. Claro, son muy excéntricos porque como comenzamos hablando entre tú y yo, no sabemos si está en la ilegalidad absoluta o en la semi-ilegalidad. Claro. Como te comenté, hubieron leyes, digamos, que trataron de aceptar esta comunidad en el país danés, de alguna u otra forma. No hubo un enfrentamiento rotundo, digamos, para sacar a esta gente de este lugar. De ese lugar, claro, la comunidad. De este lugar que alguna vez fue un asentamiento militar, digamos. Claro. Es que yo creo... Como no habían alto grado de violencia, los que los tomaron fueron hippies, entonces, ¿qué dijo? Me imagino, suponiendo el Estado danés en este caso, tiene que haber dicho, a ver, ¿están ahí? Ok. ¿Daño están haciendo? No. ¿Sacaron a personas para vivir ahí? Tampoco, eran un asentamiento abandonado. Claro. Entonces yo creo que dejémoslo. No hacen daño a nadie, son una buena comunidad aparte. Pero eso no quiere decir que con el transcurso del tiempo no hayan habido obstáculos o, digamos, políticos que no hayan querido disolver esta comunidad de alguna forma. Claro. Muchos residentes de Cristiania actuales, y que son la mayoría adultos mayores, se quejan de ciertos políticos de derecha que han intentado boicotear esta comunidad. Disolverla, diría yo. Claro. Y disolverla fuera, digamos, del país danés. Bueno, claro, no todo es perfecto. Me imagino que yo creo también que en algún momento se va a disolver. Quizás, no sé, en 50 años más, en 20 o en 10, quién sabe. Pero yo creo que el mundo no hay nada para evitar que esté interconectado y no hay nada que nos frene, en este caso, la industrialización. En algún momento, como dijiste tú, los van a apretar por algún lado o por otro para que puedan abrirse más todavía. Y me imagino que tampoco el gobierno danés está muy contento con este tema de los precios, de que dentro de Cristiania las cosas son un 50% más baratas. Desconozco si es por estar libre de impuestos, eso lo desconozco. Pero no deja de ser curioso y no deja de llamar la atención. Cualquiera querría ir a comprar si tuviéramos algo acá, que una tienda que una cosa vale X y acá está el 50% más barato, ¿dónde vas a ir tú? Obviamente. Claro. No deja de ser curioso. Y ahora quería, saliéndonos un poco ya de Cristiania, hablar un poco más de la idiosincrasia, ¿cierto? Danesa, no sé, nórdica, por ejemplo, todos estos países que, si bien demográficamente no son gigantes, pero tienen un alto desarrollo de cultura social, podríamos decirlo, o sea, de educación. Bueno, es una de las características de los países nórdicos que, claro, en políticas sociales están bastante avanzados, tanto los países como Dinamarca, Noruega, Suecia. Claro, pero bueno, la pregunta era, ¿cómo es? Porque hablamos de Cristiania y las drogas. ¿Cómo es la cultura de las drogas en estos países nórdicos? Eso me interesa. Ok, perfecto. Sí. Mira, es muy interesante esta pregunta porque el mercado de las drogas en Europa es bastante común y muy frecuente, sobre todo en países como en Ámsterdam, países nórdicos como los que de hecho, en Holanda está permitida.
Bueno, solamente está permitida la marihuana Claro. en Ámsterdam, y solo en Ámsterdam. Me imagino también como consumo personal. O también puedes para vender. Solamente se puede consumir marihuana en Ámsterdam en los coffee shops, que Ya. son cafés especialmente para donde tú puedes fumar adentro los gramos de marihuana que tú quieras, pero los tienes que consumir dentro del local y no afuera, porque afuera no está permitido. Ya, ya. O sea, lo tienen Eh, bastante controlado. sí, sí, exactamente. Pero aquí el gran problema que hay de fondo son las drogas duras que hay en Europa, que son muchísimas y que tuvieron su apogeo en la década de los 80 y 90, junto y de la mano con ciertas tendencias de música, como la música electrónica Claro, claro. y ciertos movimientos, digamos, culturales que aumentaron este consumo de estupefacientes, Estas digamos. famosas pastillas que se toman solo con agua. Sí, en este caso el éxtasis, Claro. lo que en nuestro país se le denominaría como pilas, como le llaman aquí en Chile. Bueno, en Ámsterdam, Alemania, lo que es Suecia, el consumo de droga es bastante alto en índice. Lo curioso es que cómo se abastecen de droga los habitantes de estos países nórdicos. La gran parte y la mayoría de la droga viene de Occidente, Claro. de nuestro continente. Todo Exactamente. lo que De es hecho, te iba a comentar eso, claro. todo lo que es Latinoamérica prácticamente abastece de droga a todo lo que es Europa. ¿Cómo la comercializan? De hecho, Eh, hay un pequeño inciso. Hay estados Ujú. narco. Exactamente, aquí en México, Colombia, Latinoamérica, Venezuela y una pequeña parte también Colombia. Estados narcos, eh, básicamente. Latinoamérica es famoso por tener narcoestados, países como Países México, de Centroamérica también. países de Centroamérica como El Salvador. Bueno, ahora El Salvador ha estado cambiando un poco gracias al presidente que tienen, Claro, claro. digamos, ha cambiado un poco el orden de lo que está sucediendo, pero lo que es, digamos, América Central, México y Colombia, que en los años Colombia. 80, en los años 80 fue famoso por abastecer de cocaína a todo lo que es Estados Unidos. Bueno, hoy día se Y romantiza lo que es la imagen de Pablo Escobar también. Se romantiza como alguien exitoso, ¿eh? claro, claro, O sea, porque exitoso fue, pero no de la buena no, forma. no, claro, se romantiza porque en cierta medida él venció las políticas norteamericanas, la famosa ley Rico, que nació en la década de los 80 y que, bueno, no le agradó mucho al crimen organizado tanto latinoamericano como el colombiano, y al crimen organizado italiano, que era el que llevaba la batuta o que lideraba, digamos, las grandes ciudades de Estados Unidos. Claro. Por lo que, bueno, se romantizó la figura de Pablo Escobar porque él prácticamente hasta el día de su muerte estuvo fuera de las manos norteamericanas. Por lo que creó su propia cárcel en el Estado colombiano. Se estaba preparando, podríamos decirlo. Claro, y prácticamente fue una mansión donde en teoría estaba en libertad absoluta junto a sus colegas de crimen organizado. Claro. Bueno, volvamos un poco a Mm. ver la cultura, la droga en los países nórdicos, como dijimos. Claro, como te decía, los carteles, digamos, mexicanos como de otros países latinoamericanos, se dedican a abastecer, digamos, y hacer negocios en Europa, aumentando este tipo de consumo de drogas duras y sintéticas en lo que son estos países. Bueno, y la mayoría de los que lo consumen son jóvenes de aproximadamente entre 18 y 25 años. Claro. Y lo consumen generalmente en fiestas electrónicas, en bars o discotecas. Cabe destacar que la droga que pasa de América a Europa no es la droga que pillan en un aeropuerto una persona, una mochilista, y de que, listo, ya me pillaron, y ahí no está. Eso es lo que muestran. Por detrás pasan las toneladas y toneladas y toneladas de droga. Esos son Mira, palos blancos solamente. un palo blanco. Por ejemplo, el programa que sale en National Geographic, ¿cierto? De control de aeropuerto en España, no sé, en Italia, me da risa cuando encuentran con un poquito de droga y yo digo, por detrás, ¿cuánta pasa? Lo que tú dices, Camilo, es muy interesante y me recuerda una anécdota que yo mismo viví. A ver, cuéntala. Me gusta, Yo me gusta. recuerdo un tiempo cuando estuve trabajando y viviendo en Estados Unidos, en el estado de Colorado. Vamos. Una noche de fiesta conocí un alemán de Berlín. Ya. Me pareció muy extraño que este alemán, el cual no voy a mencionar su nombre, por respeto a él, Claro. trajo bastante cocaína desde Berlín. Y yo le pregunté cómo la trajo, cómo logró Claro. traerla. Me dijo que la había traído desde el avión sin problema. Aquí también se nace, digamos, este tipo de segregación en los aeropuertos donde un
un individuo que puede ser un residente de cualquier país de la Unión Europea y que étnicamente sea blanco, puede ser mucho menos sospechoso de portar drogas ilícitas que un latinoamericano, Claro, ahí ya que el el tema de los latinoamericano... estereotipos también. Claro, claro, claro. El estereotipo, bueno, los policías están preparados para eso y la fama de los latinoamericanos es que nosotros somos los que iniciamos este Nos las mercado. ganamos, yo creo, nos la ganamos esa mala fama, lamentablemente. Claro, no, nos ganamos desafortunadamente esa fama de... Y sobre todo los colombianos, que en todos los aeropuertos del mundo tienen Me imagino un control exhaustivo, un control, claro, un poco más elevado de lo normal, digamos. especial, sí, sí, sí. Que yo lo considero lamentable, pero es un fruto de las Exactamente, una circunstancias y consecuencia. de la consecuencia del pasado. Tu pasado te condena, como dice el dicho. Exactamente. Aunque no haya sido el tuyo, pero los de tus pares, claro, o de tus compatriotas te condenan. Exactamente. Entonces, volviendo al tema, Sí. el punto principal. El La- mercado de droga No, pero en la anécdota, Europa... se te fue la anécdota de tu amigo, la cocaína. O sea, Ah, claro, bueno, la pasó sin, me dijiste que la pasó sin la pasó sin problema en el avión. mucho riesgo, ¿ah? Porque Estados Unidos igual las leyes con ese tipo de drogas son súper duras. Muy duras, pero... Claro, pero dijo, no había alemán, bla, 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 no tenía problema. dijo que no tuvo ningún problema. Yo no sé cómo lo hizo, porque yo al pasar No, yo recuerdo haber estado en el aeropuerto de Texas, y en el aeropuerto de Texas, dos perros, un policía con dos perros eh, revisando a todos los pasajeros. O sea, claro. algo que es parte de la rutina diaria de la policía norteamericana, digamos, de estar Y yo diría que preparada. no se puede acusar tampoco por ese tipo de cosas. No encuentro que se pueda acusar, por ejemplo, de racismo. Yo encuentro que, como dijimos anteriormente, fue algo que es una consecuencia. Sí, la verdad, claro, es que son muchas aristas las que pueden llevar a un policía a fiscalizar Claro, me de una imagino medida con tu medidas forma de más caminar, profundas. tu mirada, si te ves nervioso. El lenguaje corporal, Claro. ellos analizan y estudian Ven mucho lo todo, que es por el lenguaje ejemplo, corporal, el tamaño claro. de tus zapatos, si tu casaca, por ejemplo, si está muy gorda, no concuerda con tus piernas, o sea, cualquier cosa es motivo para revisarte de inmediato. Exactamente, exactamente. Pero yo creo que por el hecho de que el chico en este caso era de Berlín y era alemán y parte de la Unión Europea y un país bastante respetado Claro. en Europa y prácticamente uno de los países más con mejor estabilidad en Europa, yo creo que por eso el policía norteamericano Ni lo miró, ni lo. posiblemente no lo haya ni mirado. Sí, sí, Claro, sí. me imagino que ahí en la caseta tiene que haber mirado Alemania, listo, siguiente, pase, ni un problema. Ahora, si ve Claro, sí. México, olvídate si ve en Cuba. No, si ve en Cuba, Exactamente, exactamente. lo dejan una noche, ¿cómo se llama? Lo interrogan, primero por el tema de drogas, segundo por si viene con intenciones de quedarse ilegalmente, tienes que pagar, sobre todo, por ejemplo, los cubanos cuando quieren ir a Estados Unidos y pasan por la frontera mexicana, tienen que pagar $3.000 para que, tú sabes, con la corrupción mexicana. Claro, bueno, en conclusión, para terminar el Ya, sí, tema, sí, sí. para terminar este punto, voy a hacer una analogía básica Ya. con el mercado de la droga europea y de los países escandinavos nórdicos con los latinos. Prácticamente los latinos somos la cocina donde preparamos la droga. Y Exactamente. Europa es el restaurante y la mesa donde La mesa se la sirven. elegante, donde se La mesa elegante sirve. donde se la sirven, Claro, claramente. claro. Curiosa analogía, tío, pero tienes toda la Sí. razón. Y ahora, ya, hablamos un poco de la cultura de la droga, ¿cierto? En los países nórdicos, como dijimos, se sirve en una mesa bonita. También en Latinoamérica. Hablemos de la cultura de la droga, cómo se consume también en Latinoamérica. Yo personalmente no soy consumidor de ningún tipo de estupefaciente ni nada de eso. Pero me gustaría saber, por ejemplo, sabemos que las drogas acá en Chile o en Latinoamérica, bueno, en todo el mundo, ¿ah? La droga está en todos los niveles sociales, ¿ah? Todos los niveles. Bueno, de eso se dice que donde menos droga hay, curiosamente, es la clase media. La droga siempre va a existir más en la clase alta y en los pobres. Donde más droga hay, por lejos, dicen. No tanto así en la clase media. Yo creo que en Chile también lo podemos ver un poco así. Sí, sí, bueno, en Chile, bueno, tendríamos que ir a los inicios del narcotráfico en Chile. El inicio del narcotráfico en Chile podría abarcar las décadas de fines de los 60 y principios de los 70, no como narcotráfico en sí, pero sí como un territorio en el cual ciertos líderes del crimen organizado pusieron el ojo para establecer sus laboratorios de Claro, drogas. vieron potencial, podríamos decirlo. Vieron un potencial, claro, claro. En teoría, la droga dura a Chile marca su
punto de inflexión en la década de los 80, durante el régimen de Augusto Pinochet Huarte, que hubo un aumento de la droga, digamos, en el país, de norte a sur en el país, pero sobre todo centrado en Santiago y en la clase alta, pero hubo una disminución de la delincuencia, que es bastante interesante. Por un lado, disminuye la delincuencia en este régimen militar o dictadura militar para algunos, y por otro lado, empieza el nacimiento, o digamos, empieza a establecerse y a recién generar raíz el narcotráfico. Pero aún en los 80 no florecía, digamos, como ocurrió posteriormente en los años 90. Las clases bajas durante la década de los 90 fueron las que más se ahogaron en estas drogas, digamos, tóxicas. Podríamos decirlo como un método de satisfacción, ya que no tenían satisfacción en otros ámbitos, podríamos decirlo, porque la droga no deja de ser algo que te complace temporalmente. Sí, claramente. Como hay una droga muy famosa que en Chile y que en Estados Unidos también existe, pero tiene otro nombre, y la que se asemeja a esta droga en Estados Unidos sería el crack. Aquí en Chile es la pasta base, que son los residuos o las toxinas, digamos, la parte mala de la cocaína. En el proceso de la elaboración de la cocaína queda una parte que es bastante, digamos, que es la suciedad de toda esta químera de distintas sustancias. Bueno, son todos los restos que nos sirven de este tipo de droga sintética muy dura. Exactamente, ahí nace la pasta base, que es bastante barata, vale 500 pesos. Y creo que es muy adictiva también, dicen. Muy adictiva, que se dice en estadísticas que ya una vez que la consumas un par de veces ya puedes generar la adicción. Sí, te desinhibe también lo que es el apetito, creo. También no te deja comer. Claro, es muy terrible. De partida parte dañándote el cerebro desde el principio y después el resto de órganos del cuerpo, tanto tus dientes como los consumidores de pasta base habituales no tienen dentadura prácticamente. Wow. Y están hasta los huesos. Claro, sí, es una característica bien común. Bueno, y como te comentaba, a la misma vez llegando, digamos, esa droga para los pobres. Para los ricos tenemos la cocaína. Y bueno, transcurrió el tiempo, pasaron las décadas y hasta el día de hoy, ahora las drogas duras, blandas, son pan de cada día en todas las clases sociales. Sí. Hubo un cambio bastante notorio en este tipo de cosas. La clase alta hay mucho consumo de drogas, mucho. Sí, en estos últimos 30 años sí, el cambio ha sido drástico, sobre todo como tú dices, en la clase alta o burguesa. La clase media también, demasiado. Y la clase baja ya llevaba ya su... No, eso ya va desde el principio. Claro, era bastante habitual en la clase baja a principios de los 90. Claro. Bueno, eso es un poco en Chile, ¿cierto? Uh-huh. Y si vemos a nivel latinoamericano, yo creo que no deja de ser similar en los otros países. Incluso yo creo que es mayor el consumo de otro tipo de drogas, por ejemplo, en Colombia. Me refiero al consumo interno, ya hablamos de lo que exportan, pero el consumo interno. Claro. El consumo interno, y sobre todo en México, que los políticos mexicanos trabajan, el narcoestado. Sí, narcoestado. Está ligado a los políticos trabajan con los narcos, o sea, es una cosa de locos. No es secreto para nadie eso. Claro. Bueno, tenemos que reconocer que México, como es un país, digamos, federal, a diferencia de nosotros, tiene estados que son bastante muy diferentes el uno del otro, pero que tienen en común los carteles narcotraficantes, que hay diversos carteles, son todos muy diferentes, todos tienen sus métodos, tienen sus códigos diferentes, su metodología a la hora de desarrollar o ejecutar, claro, como crimen organizado, su forma de ejecución es bastante diferente. Todos tienen un sello, dígame. Un pequeño paréntesis, no sé si vi hoy día la noticia mientras estaba trabajando que en Chile detuvieron a 2 presuntos integrantes del cartel de Sinaloa, el mexicano. Wow, no sé si sabía. No lo sabía y de verdad que estoy impactado con la. A mí me asusta, a mí me preocupa bastante, Porque estamos hablando entra otro nivel de delincuencia mucho más alto a Chile. Lo bueno es que los detuvieron. Los detuvieron, pero no sé si. Solamente leí eso, como dije, estaba trabajando en el teléfono, lo leí. Va a ser importante, yo creo, averiguar después. Podríamos hablar en un siguiente podcast. ¿Cómo va eso? Por supuesto, no hay problema, por supuesto. Vale. Disponible para todo tipo de... Pero me asusta, de conversación. No, me dejaste bastante preocupado, de hecho yo no sabía esa noticia. Sí. Y sí,
Creo es que lo habíamos para... hablado, ¿te acordás? Hace un tiempo habíamos hablado de que podrían llegar a Chile, no sé si te acuerdas, mucho tiempo hablamos de ese tema. Bueno, espero que no ocurra nunca, espero que no ocurra Pero nunca, pero también. sí es un motivo para espantarse, de todas Claro. maneras. Bueno, ahora volvamos, ¿cierto? Estábamos hablando de cómo trabaja el narcoestado de México. Claro, bueno, como te comentaba, todos tienen diferentes códigos, la forma de moverse es muy distinta, pero lo que los caracteriza es que todos trabajan junto a los políticos y el gobierno, digamos, mexicano. Claro. Hay un dicho que suelen decir mucho en México, que hay que temerle más a la policía que a los propios narcotraficantes, Sí, en Venezuela también por se dice eso, sí. por la corrupción que hay en la policía y el mismo gobierno. Mucha corrupción, hasta los policías de tráfico, todos, o sea, todos te piden su prima para poder continuar. Policías federales de carretera, los camioneros en México les sacan mucho dinero, mucho. Con decirte que un tío mío hace un par de años trabajó en Monterrey, estuvo trabajando unos 4 meses en Monterrey. Yo si hubiera sido él no hubiera ido, la verdad, porque yo le tengo bastante respeto por las historias que he escuchado de México. Claro. No, y el grado de violencia que tiene hoy en día es súper alto, muy alto. Sí, esto no quiere decir que todo México sea peligroso, Claro, pero no. sí hay ciertos puntos específicos donde ocurren este tipo de situaciones, donde te pueden secuestrar, donde te puede llegar una bala, Sí. en un enfrentamiento entre policías y narcotraficantes, o viceversa. Es un grado de violencia que igual en Chile todavía no estamos acostumbrados. Y espero haber dicho nunca. Claro. Mi tío, como te comentaba, trabajó Ya, 4 meses allá y me dijo que no sabía quiénes eran buenos y quiénes eran malos, porque veía policías, que no sabía si eran policías realmente, armados hasta los dientes, Ya. con rifles de asalto, con bazucas o RPG. Ya. Entonces él no sabía, estaban todos con máscaras, todos con pasamontañas. Él no sabía si era la policía o eran parte del cartel. Wow. Y eso es algo que suele Muy mala ocurrir, señal. algo muy habitual que en México, que tú no sabes quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Wow. Se lo deja al destino. Sí, es un grado de corrupción muy alto y es extraño para un país tan grande. Eso es lo que más me llama la atención. Para un país tan grande que te creo que pasa en países pequeños, qué sé yo, pequeños países de África en donde la corrupción es súper grande. Sí. Pero que pasa en México me parece súper extraño. Yo creo que, como habíamos conversado anteriormente, yo creo que la idiosincrasia y la cultura de los pueblos define qué vas a hacer qué va a ser a futuro, cuál va a ser el futuro de esa patria o pueblo, de alguna forma. Bueno, se dice que las autoridades de tu país son directamente proporcionales e iguales al pueblo, como es, ya que el mismo pueblo elige quién es, claro. La calidad del pueblo define la calidad de tus políticos, es lo que se dice. Claro, es lo que se dice en términos democráticos, pero... Sí. No, está complicado, ¿cierto? Como dije en Chile, claro, esperemos que no llegue ese grado tanto de tráfico de drogas, de carteles mexicanos, incluso, no sé, pues en el sur, con los narcos colombianos, ¿cierto? Que están de a poquito, parece, entrando o financiando lo que es la causa, bueno, toda la causa del sur, tú sabes a qué me refiero. Claro, bueno, en Santiago al menos, en todos los barrios de clase media y clase media baja, hay fuegos artificiales todos los días, en todas las esquinas. Y yo he sido testigo de eso todos los días. Malos indicios, lamentablemente. El narcotráfico está incrementando su poder, digamos, y se está expandiendo, pero como un rayo. Claro. En Santiago al menos. Ojalá no tener cosas parecidas en el futuro como no sé, a ver, salgamos un poco no de Latinoamérica, pero del habla hispana, sino en Brasil, por ejemplo, las favelas. Sabemos que ahí sí que realmente no entra cualquier persona, ni tampoco entra la policía por el también grado extremo de violencia, el alto consumo de drogas, ¿cierto? Los secuestros. Estamos hablando de un nivel de los más alto índice de violencia de Latinoamérica, sin duda, lo que es Brasil, la favela, ¿cierto? Estoy muy de acuerdo con eso. Bueno, hay que reconocer en ese caso que ellos llevan mucho tiempo antes que nosotros como chilenos, todo el mercado y el crimen organizado en Brasil de tiempo de antaño. Y bueno, la cantidad de gente y habitantes que tiene Brasil también aumenta esa probabilidad de mercado negro y crimen organizado. Tanto de bueno como de malo. Hay algo muy interesante que como tú bien decías, hay ciertas favelas, digamos, sobre todo en Río de Janeiro, donde ciertos morros y ciertas favelas donde los policías no pueden entrar, digamos, la policía estatal no es que lleguen y entren. Claro.
No, y si te pasa Por, algo por- ahí y vas a la policía, te dicen, ¿para qué entraste? No te por lo, dicen mi- nada más que por- eso. por lo mismo fue tan famosa la situación que ocurrió en la década de los 90 en Brasil, cuando el Sí, BOPE o la Policía de Organizaciones, la Brigada de Operaciones Especiales de Brasil, BOPE, creó una nueva estrategia. En este caso fue muy famoso porque justo era la llegada y la visita del Papa Juan Pablo II a Brasil, lo que generó un- una operación policial. una preocupación, diría eh, yo. Una preocupación, claro. no, y junto a una operación policial que fue muy conocida en Brasil, porque estas brigadas de especiales de policías se iban a la favela directamente a aniquilar a los narcotraficantes, Wow. ¿En qué porque año fue eso, más o menos? esto fue a principios de los años 90, Ya, el primer lustro posiblemente. Los narcotraficantes de la favela están armados hasta los dientes, por lo tanto la policía, aquí en este caso el BOPE, tenía que entrar claro. y aniquilar a todo lo que opusiera resistencia porque estaban armados, prácticamente eran guerrillas. Claro, es que no creo que Eh, haya. Me imagino que antes de eso tiene que haber habido mucho estudio, mucho propuestas de cómo solucionar ese tipo de problemas. Y yo creo que no llegaron a otra conclusión que no sea acabar con ellos directamente. este tipo de situaciones fueron tan comunes en Brasil y hasta el día de hoy que llegaron salió una película en la pantalla grande, una película brasilera muy famosa que se llama Tropa de Élite Ya. y que abarca todo esto que aconteció en aquella época, a Documenta principios de los 90. esa operación. Exactamente, sí, sí, porque es poco habitual escuchar de una brigada de policías que va directamente a ejecutar Claro, claro. narcotraficantes. Sí, es poco habitual, pero que solamente se da en países como Latinoamérica y quizás algunas partes de África, Claro. que puede ocurrir quizás, pero bueno, no deja de ser interesante lo que, lo que, lo Sí. que, lo También que ha sucedido en estos tenemos. últimos tiempos. Sí. Sí, sí. De hecho, en Chile no tenemos, afortunadamente, lo vuelvo a decir, ese grado de violencia todavía y ojalá nunca. También tenemos el Bronx de Bogotá. No sé si has Wow. escuchado del Bronx de Bogotá. Es No, un. nunca, nunca, a ver. Sí, es un barrio, claro, como podríamos decirlo, similar al antiguo Bronx, porque sabemos que hoy en día el Bronx en Estados Unidos no es Ok. lo que era en los años 80, por ejemplo, ¿cierto? Sí, sí, con, sí. con alta delincuencia. Bueno, a ver, es que todos estos barrios peligrosos siguen los mismos patrones. Muy alto grado de violencia, alto grado de narcotráfico, mucho también consumo, aparte de vender también mucho consumo propio de drogas, ¿cierto? De todo tipo de estupefacientes. Siguen el mismo patrón y en el Bronx de Bogotá no se desconocían estos patrones, era más o menos lo mismo. De hecho, hasta el día de hoy sigue siendo uno de los barrios peligrosos. Imagínate, se autodenominaron Bronx. ¿Eso qué quiere decir? Es cuidado, no entres aquí. Y claro, corresponde a las mismas características, a los mismos patrones de la violencia, como te decía. Sí, sí. Mira, cabe destacar, ya que estás hablando del Bronx en Estados Unidos, que bueno, plagiaron el distrito y el famoso nombre de cierto barrio famoso en la ciudad de Nueva York, que es el Claro. Bronx, que bueno, que ha sido bien explotado por Hollywood durante esto. Muy Bueno, estereotipado, diría yo. muy estereotipado porque uno dice Bronx y de inmediato uno se imagina a un afroamericano Claro, barrio de quizás, negros, pero no o, están así. o un rapero Claro. armado con su bling bling o joyas, digamos, de lujo, Con etcétera. los Pero lowriders, claro, los vehículos esos pero, que pero, pero, saltaban, muy todo. interesante, pero es muy interesante porque si nos vamos al principio de cómo originó el Bronx en Estados Unidos, ya sea a mediados de los años 20 o 30, hubo un éxodo muy famoso de inmigrantes europeos a lo que es Estados Unidos. Inmigrantes italianos, judíos, irlandeses. Dentro de todo, también alemanes, muchos, a Estados Unidos. Pero en Nueva York se centró un grupo bastante particular, que fueron los inmigrantes italianos, que fueron los primeros que se asentaron en lo que es el Bronx y partes de lo que es Queens y Brooklyn. Ya. Y Nueva Jersey también. Durante la década de los años 20 y 30 fueron los que iniciaron el crimen organizado en lo que hoy en día es el Bronx. Comenzaron ahí en el mercado negro de la venta bueno, después de la Gran Depresión de 1929, nace el crimen organizado, digamos, de golpe, porque
hubo una ley, digamos, durante esa época que no permitía la venta de alcohol. Y bueno, los italianos, digamos, aprovecharon las circunstancias para generar un mercado, digamos, negro y generar, digamos, ganancias bastante Considerable, diríamos. altas, bastante altas, porque prácticamente la ciudad de Nueva York fue construida por italianos. Claro. Tenemos en estas organizaciones de crimen organizado a familias como la familia Gambino, Colombo, Lucky Luciano, que fue el que organizó todas estas familias, Claro. y con códigos que ellos mismos se entendían. Y también podemos hablar de mercado negro, también es sinónimo de libre de impuestos. O sea, ganancia del 100%. Exactamente, libre de impuestos. Cosa que después fue cambiando, de quizás después en la década de los 80, cuando lamentablemente para ellos, desafortunadamente para ellos, se creó la ley Rico, que como habíamos hablado anteriormente, afectó tanto a los narcotraficantes de Latinoamérica, como en el caso de Colombia, Pablo Escobar, como también afectó a la mafia italiana de los años 80, donde ciertas familias italianas se vieron afectadas por la presencia de ciertos fiscales, digamos, que... Se empezó a regularizar, diríamos. Claro, entonces, por la parte política, pedían cierta donación dame mi parte. De parte de los mafiosos. Claro, para poder mantener dame mi parte. Para poder mantener el sistema, tenían que hacerlo de alguna forma. Claro. Hubo un caso muy famoso que tiene relación un poquito más abajo en la ciudad de Boston, con un irlandés famoso, que fue hermano de un político, de un senador norteamericano, ambos irlandeses del sur de Boston, que el sur de Boston es conocido por su inmigración irlandesa, a diferencia del norte de Boston, que sería el North End. El North End de Boston es italiano. Ya. Entonces ocurrió un caso muy famoso, y creo que hasta hicieron una película de este caso, de este mafioso irlandés, que en pocas palabras fue un informante del FBI, y que terminó desmantelando toda la organización de crimen organizado de los italianos para poder él quedarse con el... Claro. No era por un tema de filantropía. Exactamente, fue una estrategia bastante inteligente, pero que resultó con su casi su extradición, porque terminó escondiéndose en otros estados, y porque lo quería matar, ya que fue un informante, un soplón, y tú sabes bien que en este tipo de crimen organizado, el tema de la traición es muy mal mirada. La traición, la traición es muerte, sinónimo de muerte. La traición es muerte. ¿Y cómo se llama todo esto? Porque no dijiste el nombre. Si es que recuerdas, si no... No, la verdad no recuerdo exactamente su nombre, pero... ya, pero de origen irlandés, como dijiste tú. Sí, podría buscarlo, sí. James Wadey Bulger se llamaba. Ya, vale. Bueno, digamos entonces, en resumen, claro, lo que hizo fue internarse y desmantelar desde adentro toda esta organización criminal para él poder quedarse con... James Wadey Bulger, este famoso irlandés, hermano de un senador norteamericano, fue un informante del FBI, digamos, claro, y de los grandes fiscales, para que a su misma vez intentaba ayudar, digamos, a su grupo, digamos, de policías y políticos que estaban detrás de él, por un lado, y por otro lado rompió los códigos del crimen organizado. Por lo tanto, la persecución fue inevitable. Él se tuvo que buscar a otros estados y terminó después capturado en la década de los 90, si mal no recuerdo, y murió hace bastante poco. Murió en una cárcel de... No sé si de West Virginia, pero una cárcel norteamericana. Y pasó... en el 2018. Ya. Tenía 90 y tantos años de edad, era bastante anciano. Me imagino que pasó gran parte de su vida en la cárcel posterior a eso. Sí, bastante. Al menos unos 15, 20 años. Digo yo, como para morir en la cárcel. Lo mataron, después lo mató otro pandillero, digamos, de crimen organizado, de una edad mucho más joven. Claro. Lo vio en la celda, él estaba ahí como un anciano, digamos, sentado, no tenía la misma fuerza. Es que se dice que... Dime. Lo agarraron entre varios reclusos con un calcetín donde metieron metales con puntas y lo golpearon en la cabeza hasta matarlo. Ya, guau. Murió el 2018. No es muy agradable la muerte. Lo que te iba a decir, que se dice que con el tema de las mafias, claro, la lealtad es algo fundamental. Por ejemplo, dicen primero que su esposa
es la persona en la cual más confían por lejos, porque es la única persona con la cual se acuesta al lado tuyo y confía en ti y duerme con los ojos cerrados. A ese nivel Claro. de lealtad, ese lo ven. Y por el otro Sí. lado, la traición la ven muy mal y dice incluso al momento de vengarse, no sé, si se quieren vengar de alguien y no lo quieren hacer, por ejemplo, de inmediato, dicen, mira, por ahora te vamos a dejar vivir, pero pueden pasar 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, 30 años, pero en algún momento vamos a cobrar venganza. Y eso que hace que la otra persona viva toda su vida perseguido. Exactamente. O sea, Exactamente. la mafia la traición no la olvida, nunca, jamás. Así es, así es. Desafortunadamente es así. Si una vez Sí. entras al crimen Nunca más sales, organizado, hasta morir, diría yo. es muy difícil salir. Hay un caso de un personaje famoso, en este caso norteamericano e italiano también, Ya. de la mafia de Colombo, la familia Colombo, Michael Francese, que Ya. es de Brooklyn. Él fue uno de los grandes líderes de Brooklyn, junto con su padre. Tuvo la suerte, que es muy poco habitual, de poder salirse del crimen organizado por un tema de amor. Encontró una chica que lo sacó de ahí y se casó, tuvo hijos y logró salir del crimen organizado. Pero aún así, él reconoce que no puede andar en las calles de Brooklyn Por el resto de su vida, me imagino. como Pedro por su casa. No puede hacerlo porque en cualquier momento puede ocurrir algo inesperado. Ajuste de cuenta, diríamos. Claro, y Depende en cómo salió. Si salió, claro, mal, en cualquier momento, hasta su Eh, familia, pone en riesgo a todo el mundo. Hasta el momento, Michael Francese es conocido por revelar lo que se hacía en la mafia en aquella época. Él fue muy famoso en los años 80. Ya, no, peligroso entonces. Así que está en la mira Claro. del crimen organizado italiano, que ahora está más en las sombras que antes, pero sigue ahí. Sí, sí, totalmente. Y bueno, ahora como sabemos que Nueva York, que Estados Unidos, siempre ha sido un país cosmopolita, y sobre todo Nueva York, hoy en día vamos al Bronx, a Brooklyn, y ya no vemos tantos italianos o barrios italianos. Quedan quizás algunos locales, digamos, Claro. restaurantes italianos que pueden quedar. Donde hay gente muy honrada y no le vamos Es a de quitar todo, de mérito. todo. No vamos a quitarle mérito que hay gente buena. Sí. Al igual como el Bronx de Colombia, como el que mencionaste Claro. tú, también podemos encontrar gente buena y que ha salido adelante. Pero si hoy en el día de hoy vamos a visitar Brooklyn, el Bronx, vamos a encontrarnos con una cantidad quizás más alta de afroamericanos que de italianos, incluso de latinos, Claro. Sí, y que sí, siguen otro tipo de crimen organizado con sus códigos mucho mexicano en el Bronx. y estrategias totalmente diferentes, claro, Sí. claro. Bueno, el tema este de... Mira, empezamos por Cristiania, nos pasamos un poco a la droga, terminamos con la idiosincrasia y todo lo que es la violencia en Latinoamérica. Podríamos decir que Cristiania, volviendo al principio, no es más que un cielo en medio del infierno, podríamos decirlo, porque es tranquilo. Si bien el tema de las drogas se hace bastante, se practica bastante, pero no llega ni al 1% de lo que sería un barrio peligroso en Latinoamérica. No sé, no hay puede responder a ciertos patrones, pero no se parecen en nada. Yo creo que no hay punto de comparación en absoluto. Claro. Solamente yo diría que es como que está un poco más hermético, pero más que eso, todo distinto totalmente. Sí, podría estar de acuerdo con eso. Sí. No, es curioso y así en el mundo también hay otros lugares interesantes de los cuales vamos a hablar en podcast más adelante, ¿cierto? Porque así como Cristiania, en el mundo hay muchos sitios, ya sea, como dije, herméticos, también hay otros sitios abiertos o tipos de sociedades que responden a unos patrones que los cuales no estamos acostumbrados nosotros a vivir. Por ejemplo, hablábamos con los podcasts pasados con Jorge, saludos Jorge, hablábamos de Oymyakon, por ejemplo, un pueblo más frío del mundo, en el cual la gente, por ejemplo, no tiene cañería en sus casas porque con el tan frío que se congelan, se revientan. No sé, también hablábamos del punto Nemo, ¿cierto? El lugar más aislado del planeta Tierra. Sí, Son cosas curiosas que tenemos en el planeta y hay muchas infinidades de temas de los cuales podemos hablar. O de la operación High Jump, que es bastante interesante. Sí, también, la operación High Jump del capítulo pasado. Si quieren ir a verlo, dejé un clip ahí, creo que es el último video. Si quieren ir a verlo, ahí está. Ya, así que ahora mira, vamos a tomar un pequeño descanso y seguimos con el siguiente tema, ¿te parece? No hay problema, Camilo. Ya. No hay problema.